Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Y continuando, amados hermanos, con el eslogan del mes en esta cuarta semana, en el principio, y como subtema tenemos Adán, el primer hombre, segunda parte, el principio de la humanidad y de la simiente piadosa, lo que le sucedió al hombre y a la tierra. Y el tema que nos ocupa hoy en esta mañana es los primeros hijos, Caín y Abel, adoración falsa contra la verdadera, el principio de la falsa adoración. Un tema bastante interesante que vamos a tener en esta mañana, y como tal tenemos una cita bíblica, y esta cita se encuentra en Génesis capítulo 4 versos del 1 al 7, que en breves momentos voy a invitarles que busquen su Biblia y vayamos a esto. En tanto vamos a dar inicio a esta reflexión. Amados hermanos, en Génesis capítulo 3 tenemos las raíces y orígenes del pecado. En el capítulo 4, los frutos del pecado, y en el capítulo 5 se muestran cómo la simiente, o sea, la descendencia de la mujer, se divide en una descendencia impía y una piadosa de personas. Caín, el protagonista principal de este capítulo 4, es castigado por Dios por su incredulidad y desobediencia. Se había apartado de Dios y había pecado de tal manera que trajo el juicio de Dios sobre sí mismo y sobre su propia descendencia. No olvidemos, amados hermanos, que tú y yo, usted y yo, tenemos la misma clase de naturaleza que tuvo Caín y Abel, la misma naturaleza de Adán y su familia. Ahora bien, vamos a analizar los primeros 7 versos de este capítulo 4. Yo espero que ya tengan sus Biblias abiertas, y dice así. Esta versión es la versión de la Biblia de las Américas. Génesis 4 verso 1 dice: y el hombre conoció a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Verso 6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú puedes dominarlo. Amén. Hermanos, en el capítulo 3 de este libro del Génesis, ya vimos y escuchamos a través de la voz de mis hermanos y hermanas la promesa de Dios que le hizo a esta pareja, y dijo: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza y andarás acechando a su calcañar. Génesis 3, verso 15. Esta promesa es la primera buena nueva narrada en la Biblia, hermanos. La simiente de la mujer, que es Cristo, a la larga, sería el que derrotaría a Satanás y a su simiente, según Gálatas 4, verso 4. Mas cumplido que fue el tiempo, envió Dios a su Hijo, formado de una mujer y sujeto a la ley. Y asimismo, vemos cómo la fe de Adán lo llevó a ponerle
nombre su compañera, y eso está escrito en Génesis 3:20, y Adán puso a su mujer el nombre de Eva, y esto es vida. Se ve esto en el verso 1 de Génesis 4, cuando acabamos de leer esto, cuando Adán conoció a su mujer, es decir, el conocer es tener relaciones sexuales, y ella quedó embarazada. Recordemos que Adán y Eva fueron creados por el poder divino de Dios, dándole aliento de vida. ¿Se pueden imaginar la experiencia vivida de Adán y Eva durante el proceso del embarazo de 9 meses? Viendo Adán a su mujer crecer su vientre, y el gozo de Eva de sentir movimientos en su vientre, y Adán tocarlos y sentirlos. Tal como es en la actualidad, hermanos, el gozo de las madres y de los padres que esperan un hijo. Ese gozo debió ser único e inimaginable, amados hermanos, porque el ver nacer al primer hijo nacido en la tierra, y que este hijo era la esperanza de la promesa de la simiente prometida que los iba a rescatar y los restauraría para volver a entrar al huerto del Edén, que era su paraíso. Esto era lo que Adán y Eva creían con lo que habían escuchado de Dios. Eva trajo al mundo una nueva vida y le puso como nombre Caín, que en hebreo es Caná. Esta palabra significa adquirido. Por eso dijo ella, Ed ha tenido un varón gracias al Señor. La Biblia de los 70s traduce Eketishahim, que quiere decir un hombre por amor de Dios. El verso 2 dice que después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel viene de la palabra hebrea Hebel, que significa vanidad, vapor, aliento temporal. Y como Dios había dicho que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, Eva debió pensar que había llegado el momento del cumplimiento de tal promesa al nacer su primer hijo. Tristemente, Caín no era esa persona, no era en absoluto un salvador, más bien era un asesino. Pasaría mucho tiempo hasta que llegase el Salvador. Así que, por miles de años se ha venido desarrollando esta lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Amados hermanos, desde el mismo principio vemos una división de trabajo, puesto que Caín se identifica con la tierra y Abel con el ganado. Como Dios ya había maldecido la tierra, según Génesis 3:17, que no vamos a leer y ustedes recordarán, por eso Caín se le identifica con esa maldición. Le voy a dar lectura. Dice Génesis 3:17, entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo, con dolor, comerás de ella todos los días de tu vida. Versión latinoamericana de hoy. Y el verso 3 de este capítulo 4 dice así, hermanos, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Es importante mencionar aquí que la frase al transcurrir el tiempo en este verso 3 realmente significa al final de los días, lo que podría referirse al día del reposo o el día del descanso o al séptimo día, el día en que Dios había descansado. Ellos estaban trayendo una ofrenda para Dios a un lugar señalado para adorar. Así dice el verso 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Dos profesiones importantes en ese tiempo, hermanos. Eran para suplir las necesidades básicas, el comer y el vestir. Estos trabajos fueron aprendidos de sus padres.
Recordemos que Dios enseñó a Adán y a Eva a vestirse, según Génesis 3, verso 21, y también les enseñó cómo labrar la tierra. Esto lo vimos en Génesis 3, 17 al 19 y verso 23. Así que, amados hermanos, aunque la Biblia no lo dice, se intuye que esta primera familia debe haber conocido un lugar definido de adoración por cuanto ambos hijos trajeron ofrendas al Señor. Quizá se deba a que la gloria de Dios habitaba en el árbol de la vida con el camino guardado por el querubín, según Génesis 3, verso 24. Es allí donde Adán levantó un altar para ofrecer su ofrenda a Dios, tal como Dios le enseñó el día que les proveyó vestido de piel de animal. Es importante mencionar, hermanos, que Adán busca constantemente a Dios con todo su corazón por sentirse culpable de la desobediencia hacia Él, y además buscaba esa fraternidad que tenía con Dios en el huerto, esa cercanía de sentir la presencia de Dios. Por lo tanto, de esa manera enseñó a su familia a buscar a Dios con diligencia mediante la ofrenda cruenta. Cuando Caín y Abel trajeron sus ofrendas a Dios, la ofrenda de Abel fue aceptada, mas la de Caín no fue aceptada. La razón fue que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos por fe. Esto usted se podrá preguntar, ¿y cómo pudo Abel haber ofrecido algo por la fe? El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Capítulo 10, verso 17 de Romanos. Abel vio y aprendió de su padre Adán el cómo adorar y el cómo agradar a Dios con la esperanza de ser restaurado. En cambio, Caín no vino con esa actitud, aunque también sabía cómo debería adorar al Señor, no regresó con esa actitud a ofrecer su ofrenda. Se acercó con su ofrenda en una falsa adoración a Dios, presentando, como dice el texto, que él trajo una ofrenda del fruto de la tierra. No había nada de malo en el fruto, hermanos, ni creo que haya traído el fruto que le sobraba, sino que habría presentado como ofrenda el mejor fruto o los mejores frutos y el más delicioso que pudo escoger. Pero en la epístola de Judas, del verso 11, dice, hablando de los falsos maestros que enseñaban doctrinas erróneas, dice, han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál era el camino de Caín? Usted se preguntará. En primer lugar, cuando él trajo su ofrenda a Dios, no vino primero con fe, sino por iniciativa propia, ofreciendo frutos de la tierra, las obras de sus propias manos a Dios. ¿Qué nos enseña estos versos, amados hermanos? Primero, Dios aceptó tanto a Abel como a su ofrenda, porque él se acercó a Dios y ofreció un sacrificio, tomando la primicia, lo mejor de su rebaño, y sacrificando al animal y ofreciéndolo a Dios una vida sustituta. 2. Dios rechazó tanto a Caín como a su ofrenda, porque su acercamiento fue de una falsa adoración, trayendo sí los mejores frutos de la tierra, labrados por sus propias manos, pero su ofrecimiento era sin fe. No se acercó a Dios a través de un sacrificio animal, un sustituto de una vida inocente, como lo hizo su hermano Abel. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Caín era malo. Quería que Dios lo aceptara por su trabajo duro, por ese esfuerzo que él hacía en labrar la tierra. Y esa era su forma de adorar a Dios. Con esa actitud le pregunta a Dios, ¿acaso Caín estaba tratando de establecer un camino y un acercamiento diferente a Dios? La Escritura dice que Caín era un falso maestro y que quería establecer un camino diferente a Dios.
Judas, el único capítulo que tiene Judas, en verso 4 dice: porque se han infiltrado en medio de ustedes ciertas personas, ya señaladas por la condenación, gente impía que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro Señor, a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Judas 1:11 dice: pobre de ellos, siguen los pasos de Caín. Si el apóstol Judas escribió en ese tiempo estas palabras, son porque se habían introducido secretamente ciertos hombres con palabras halagüeñas y seductoras. Eran personas impías, despiadadas en sus pensamientos, pervirtiendo la gracia de Dios, convirtiéndola en una licencia para una inmoralidad flagrante. Lo mismo sucede en la actualidad, mis hermanos, para lo cual tenemos que tener mucho cuidado sobre esto. Dios quiere que el ser humano, pecador por naturaleza, venga con una actitud de fe en las obras de Cristo en la cruz y no simplemente presentando ante Dios las obras que han realizado con su propio esfuerzo. La fe cristiana es algo que se le ha confiado al pueblo consagrado a Dios. La fe cristiana no es la posesión de ninguna persona individual, sino de la Iglesia. Se transmite dentro de la Iglesia, se mantiene dentro de la Iglesia y se entiende dentro de la Iglesia. La fe cristiana es algo que hay que defender, hermanos. Así que, amados hermanos, cuando nos presentemos ante la presencia de Dios, sean como dice la Escritura. Por tanto, hermanos, les ruego que las misericordias de Dios, que se presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida diaria, no algo que hay que hacer en la iglesia, sino algo que vea todo el mundo, porque somos el templo del Dios vivo, es decir, no debemos adoptar las formas del mundo, sino transformarnos, es decir, adquirir una nueva manera de vivir, viviendo no conforme a los criterios del mundo, sino renovados interiormente a fin de discernir la voluntad de Dios sobre nosotros, es a saber lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Y eso se va logrando, mis hermanos, a través del proceso de la santificación. La invitación de esta reflexión es, por lo tanto, que ofrezcamos continuamente, mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, del fruto de labios que confiesen su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, de compartir, porque tales sacrificios agradan a Dios. Hebreos capítulo 13, versos 15 y 16. No hay mejor expresión que una alabanza de un corazón agradecido, hermanos, porque es un acto impulsado por el amor a Cristo, en sí un sacrificio a Dios de un perfume dulce. Pero, por último, los versos 4, 6 y 7 de este capítulo 4 dice: entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Por qué estaba Caín enfadado? ¿Estaba lo suficiente airado como para asesinar a su hermano? Caín demostró en su semblante enojo, estaba furioso, no se hallaba, andaba de un lado a otro, su alma estaba abatida, estaba desesperado, porque no había sido aceptado su ofrenda, y ya estaba muy molesto con su hermano. Amados hermanos, cuando una persona siente esta ira, cuando hay enfado, cuando hay celos, y detrás de los celos está el orgullo, se bloquea la mente y no se piensa espiritualmente,
y como tal no existe ningún sentido del pecado. El apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, verso 15, lo expresa de esta manera. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y Proverbios 14:17 dice, el que se enoja fácilmente hace locuras. El enojo de Caín lo llevó al crimen. No obstante de ello, Dios trató con él de la siguiente manera y le dijo, si haces bien, ¿no serás aceptado? Dios estaba dispuesto a perdonar a Caín y le hace preguntas con la finalidad de que se arrepintiera y se acercara a Dios para que meditara lo profundo de su mal proceder y volviera por el buen camino y pudiera mostrar ese sacrificio tal como lo hizo su hermano. Pero Dios, en su infinito amor, trata de salvarlo y todavía le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Esta pregunta era con la finalidad de motivar a Caín, que estaba equivocado en la forma de adorarle y deseaba que se corrigiera su sacrificio como le fue enseñado. Y le sigue diciendo, si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Hacer el bien, hermanos, es como se acercó Abel por medio del sacrificio animal. Por eso su adoración mediante la ofrenda y su acercamiento a Dios fue aceptados. Sin embargo, Caín no hizo caso al no responder a ninguna de las preguntas de Dios, de no responder la advertencia de Dios, y él decidió continuar con el pecado de la falsa adoración. En lugar de cerrar la puerta al pecado, como Dios se lo había advertido, la abrió totalmente por completo. El que ama la transgresión, ama la contienda. El que alza su puerta, busca la destrucción. Proverbios 17, verso 19. Y aquí la palabra pecado en hebreo es leshati. Significa cometer un error o no cumplir con un objetivo o errar en el blanco. Esto quiere decir que cuando usted y yo pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido lo correcto hacer. Hermanos, que esta triste historia de Caín y Abel con respecto a la adoración falsa contra la verdadera sea para cada uno de nosotros una enseñanza de saber distinguir lo que realmente es la verdadera adoración a Dios con la falsa adoración a Dios. La historia de Caín todavía, tristemente, se sigue repitiendo, mis hermanos. En todas las épocas ha habido dos clases de adoradores, a la manera de Caín y a la manera de Abel. Es a saber, los orgullosos y endurecidos que desprecian el método de salvación, que es el Evangelio, que intentan agradar a Dios con métodos diseñados por ellos mismos. Y los creyentes, por otro lado, los humildes que se acercan a Él por el camino que le ha sido revelado como Abel. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12 dice, no debemos ser como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué razón lo mató? Porque los actos de Caín eran malos, mientras que los de su hermano eran justos. Que nuestra fe permanezca firme en nuestro corazón ante cualquier situación adversa en nuestras vidas y que la fe se vaya perfeccionando en el amor. Que el amor fraterno sea signo de que estamos en comunión de vida con Dios. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Porque usted y yo ya hemos creído en Jesús y en su palabra. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no tiene condenación, o sea, juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Por lo tanto, hermanos, nosotros sabemos cómo adorar a Dios. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Juan 4:23. Que la paz de Dios quede con ustedes, amados hermanos. Se despide de usted su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a ustedes.